El lema, ¿verdad?, es por su llaga hemos sido curados. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Me gustaría pedirles, hermanos, que buscaran sus Biblias del libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Gloria a Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Dios les pague por la reverencia a la palabra del Señor. Pues tomamos asiento, la amada iglesia. Cuando tocó este tema, se me hacía algo, pues yo creo que muy entendible, muy fácil de comprender, puesto que cada uno de nosotros sabemos que hemos sido libertados, hemos sido libres. Pero esto lleva a veces a el saber o el entender de qué hemos sido libres, o por qué, cuándo, cómo, cuál fue el precio. Y muchas cosas, ¿verdad?, que hay que ir buscando. Porque hay veces que nosotros no podemos quedarnos con decir nada más soy libre, pero se nos pregunta libre de qué. A veces nosotros en nuestra condición humana pensamos que no tenemos pecado, pensamos que no hemos transgredido la palabra muy fuertemente, el que no. Entonces, eso nos hace como que hacerlo de una manera automática, nada más de contestar, sí soy libre, Cristo me ha libertado. Pero veía yo, le decía yo al Señor, bueno, ¿por qué, Señor, esta palabra? Porque cuando estaba leyendo, estaba buscando, me venía una parábola del Señor, una parábola del Maestro. El Señor tiene toda la sabiduría. Y cuando en una ocasión Pedro le preguntó a él, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar al prójimo, verdad? 7 veces. Y el Señor le dijo, no, 70 veces 7. Gloria a Dios. Como que parece excesivo, ¿verdad? Es uno, si decían 7, porque el Señor dice 70, ¿verdad? Pero pues él le va aclarando, ¿verdad? El Señor le aclara y le dice, ¿por qué? Y le da una parábola, ¿verdad? Le dice de un hombre, de un rey, que comienza a hacer cuentas y resulta que había un hombre deudor. Aquel hombre deudor debía 10,000 denarios. Entonces le manda a llamar, ¿verdad? Dice, ¿cómo vas a pagar esto? Pero yo veía y decía, bueno, este hombre obviamente no fue y pidió los 10,000 denarios, ¿verdad? Fue acumulando su deuda, hasta que llegó, yo creo que nunca pensó que le fueran a hacer cuentas. Cuando llega el momento de hacer cuentas, le llaman y le dicen, no tienes con qué pagar. Entonces, vengan a este hombre y vengan a su familia, y por eso, pues a veces sale la cuenta. Pero este hombre toma sus rodillas delante de aquel rey, pide misericordia, le dice, rey, yo te voy a pagar, ten confianza en mí. Y el rey tuvo misericordia y le dijo, no debes nada, sal de aquí. ¿Verdad? Pero ¿qué pasó con este hombre cuando salió de ese lugar? Él ya fue perdonado, pero sale y se encuentra uno que le debía 100 denarios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que el maestro cuenta y dice, lo toma del cuello y lo zarandea y le dice, págame. Pero es que no tengo para pagarte, ten misericordia de mí. Dame la oportunidad de irte dando en abonos chiquitos. ¿No? Me manda a llamar a unos oficiales, ¿verdad? Y le echan a la cárcel. Hasta que no me paguen. Pero dice la palabra de Dios que dice el maestro, ¿verdad? Con siervos suyos lo vieron y fueron corriendo al rey y le dijeron, aquel que acabas de perdonar no pudo perdonar menos de lo que tú le habías perdonado. Es llamado otra vez y en esta ocasión fue echado a la cárcel. Amén. Todos conocemos esta historia. Veía yo y decía, Señor, ¿por qué tú me platicas esta historia o por qué no la cuentas? Porque nosotros tenemos pecado, ¿verdad? Tenemos deudas con Él. La palabra de Dios, hay una parte, ¿verdad? En Mateo, que dice, cuando les está enseñando a orar, les dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Dice que nosotros tenemos que orar de esta manera. Pero realmente nosotros podremos hacerlo, hermanos. Porque a nosotros es fácil venir, perdón. Venir y decirle, Señor, libérame de mi deuda. No hablo de deuda económica, hablo de deuda con Dios.
todo aquel que se moleste o que tenga rencilla con el semejante, con un prójimo, con otro hermano, si el Señor lo llama a cuenta, será juzgado como un homicida. Entonces venimos y decimos: Señor, libérame de esta deuda. Cuando alguien tiene con nosotros algo, nosotros perdonamos de corazón. ¿O no? Hay poder en Cristo, Él nos ayuda. Gloria a Dios. La deuda nos hace esclavos. No sé si han visto esa. Es una maldición. Es una maldición que nos engañamos o nos engañan a bonos chiquitos. Sacar cosas a plazos. Pedir dinero prestado en el banco. Es una maldición. Porque nosotros como cristianos debemos de prestar, no pedir prestado. Pero es una maldición que muchos caemos, tenemos deuda. Se da cuenta cómo gente se enriquece por la necesidad que uno piensa que tiene. Sí nos damos cuenta de esto, ¿verdad, hermano? Entonces, las deudas nos hacen esclavos. Nosotros el tener deuda nos va haciendo esclavos. Nosotros debemos de perdonar. Encontraba yo y ponía un subtítulo, ¿verdad? En mi bosquejo, que no parece bosquejo, y ponía yo: el mayor acto de amor es perdonar. Nosotros lo podemos encontrar en la palabra de Dios, Juan 3:16. Amén. Ahora yo decía, bueno, buscaba y decía: ¿de qué hemos sido libres? Les decía hace ratito, porque muchos pensamos: mi pecado no era tan grande, yo nací con una cristiana, yo nací cantando coritos, ¿yo qué pecado puedo tener? Pero si alguna vez de niño le gustaste a tu mamá del monedero, ya robaste. Si alguna vez veía yo, ¿no?, que la mentira para nosotros, luego escuchamos esa palabra, ¿no? Mentiritas blancas, mentiritas piadosas. Una mentira es pecado. Al final de cuentas llegas tarde a tu trabajo y que si el tráfico, que X, mentiras. Al final de cuentas es una mentira, es un pecado, es una deuda. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Cuando el Señor dice en su palabra, Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Veía yo y buscaba, como muchas veces hace referencia a esto el Señor. En varias ocasiones hace referencia en cuanto a esclavitud. Pero ahora, ¿el pecado a dónde nos llevaba? ¿Cuál era el camino? ¿Qué es el camino del pecado? ¿Dónde es donde nos dirige? La muerte. Amén. Pero se dan cuenta cómo cuando vamos caminando de la mano del pecado, muchas veces no nos damos cuenta. La carne es débil, la carne se goza en el pecado, la carne está dispuesta y presta siempre al pecado. Es un camino que puede ser fácil, se nos hace fácil dejar de venir, posiblemente un domingo, posiblemente 2, 3 semanas, se nos va haciendo cotidiano. Y como vamos apartándonos de Cristo, nos vamos acercando más al pecado. Al final de cuentas, tiene una consecuencia y es muerte eterna, porque todos vamos a morir, nuestro cuerpo va a morir en un momento, pero de ahí de nosotros depende a dónde quieramos llegar. La condena es la muerte, dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. ¿Quién nos libertó? Amén. Así como recuerdan hace ratito que hablábamos, ¿verdad?, de aquel deudor y de aquel rey, nosotros también, ¿cuántas veces hemos venido aquí delante del rey a pedirle perdón? ¿Cuántas? Yo creo que no se podría enumerar, porque todo el tiempo a eso es lo que venimos, todo el tiempo, todos los días, de una u otra forma transgredimos, de una u otra forma pecamos en palabra, en pensamiento, en obra, pero venimos aquí y pedimos perdón, y el Señor tiene clemencia, el Señor tiene misericordia y nos perdona, ¿verdad? Gloria a Cristo. Gracias a Dios por todo. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios: cuando ustedes eran esclavos del pecado, no
tenían que vivir como a Dios le agrada. Pero ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Es lo que hablábamos hace ratito. Me he dado cuenta cómo hay hermanos que cuando dejan de venir, cuando se separan, a mí me ha pasado que es con facilidad. Uno no se da cuenta, es una línea bien delgada. Y de repente ya no puedes venir por vergüenza. ¿Qué dirán los hermanos? Amén. Esto nos va apartando del amor de Dios. Porque el Señor no se mueve, pero nosotros sí. Nosotros si somos deudores, ¿qué es lo que pasa? El Señor está esperando aquí para perdonarnos, pero no va a ir hasta nuestra casa a decirnos allá. El Señor está en todos lados, pero Él quiere que vengamos aquí y nos arrepientamos, pidamos a Él perdón por esa deuda, Él nos libere de aquella deuda. Gloria a Cristo. Él nos libera de la deuda por amor. Dice la palabra de Dios, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Gracias a Dios, en este momento y en este lugar estamos reunidos puros hermanos que creemos que Cristo dio su vida en salvación por cada uno de nosotros. Gloria a Cristo. Ahora, si nosotros conocemos ya la palabra de Dios, nosotros conocemos a Cristo, nosotros conocemos al Salvador, ¿seguiremos pecando? Con la ayuda de Dios no. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos pecando, Él nos perdona y nosotros nuevamente regresamos a la condena. Veía yo aquella parábola. El que fue liberado, él ya era libre. Lo único que tenía que hacer era seguir la cadena, perdonar a aquel que le debía también, pero no lo hizo así. Y al no hacerlo, volvió a darse y recibió una condena. Nosotros hemos sido libres para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él cuando vino, cuando se hizo carne, cuando caminó, cuando predicó su palabra, no era sino una razón. Él vino teniendo toda la autoridad y toda la majestuosidad. Él estando en su reino, vino nada más para liberarnos de aquel pecado. ¿Por qué? Porque todos éramos pecadores, porque todos habíamos pecado, aún los que no habíamos nacido. Él para esto iba a entregar su cuerpo, para liberarnos de la deuda, porque todos, si Él no viene a la tierra y no es muerto en una cruz, no derrama su sangre, no es un sacrificio, nosotros vamos directamente al infierno. Pero Él vino y pagó la deuda. Gloria a Dios. Ahora, por eso, cuando leía yo y decía cómo el Señor en esta parábola nos decía que nosotros tenemos que ser libres, y veía que somos libres de condenación, pero todo eso, el amor es lo único que nos puede hacer perdonar, porque dice que si nosotros no amamos, dice amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si tú amas a tu prójimo, si yo amo a mi prójimo, yo no puedo hacerle algún mal, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos amar, pero nuestra actitud es muy diferente al amor. Y el Señor eso lo reprueba. Y si Él viene y nos perdona, Él hizo su sacrificio, viene aquí uno le dice, Señor, perdóname, pero saliendo nuevamente nos hacemos acreedores a una nueva deuda, no es justo. Por eso dice la palabra de Dios, seguiremos. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? No. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo
Homer fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque Él ha muerto, ha sido libertado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la grande misericordia, la grande bendición, que el día que nos bautizamos, el Señor dijo: yo no me acuerdo más de tu deuda. Gloria al Yo Señor. no la recuerdo más. Bendito Cristo. Pero saliendo de aquí, tenemos que ser nuevas criaturas. Amén. Amén, aleluya. Busquemos Aleluya. que la deuda no sea más grande. Busquemos el perdón de esa deuda. Busquemos ser libres, porque el Señor ya nos libertó. Ahora nosotros también tenemos que buscar el que seamos realmente esa nueva criatura. El que era iracundo no lo sea más. El que decía malas palabras no las diga más. Amén. Amén. Aleluya. Si el Señor ya nos dio la libertad, nosotros tenemos que gozar de esa libertad. Yo quisiera saber si alguno, bueno, yo tengo conocidos que han estado presos, pero fíjense la diferencia de dos presos. Tengo conocidos que han salido de la cárcel y hoy son personas de bien. Salieron y si uno les pregunta, dice: nunca volvería a ese lugar. Perdí mi libertad, extrañaba el aire de fuera, extrañaba a la gente. Y tratan de mejorar su vida, se conducen a bien. Hay quienes salen y vuelven inmediatamente a robar, a delinquir. Yo creo que a ellos les gusta estar presos. A ellos, aunque estas personas pagaron una condena, nosotros, fíjense cómo el Señor es bien bueno. El Señor la pagó por nosotros. Y no tuvimos que llevar una condena. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto se lo platico porque yo lo viví en carne propia en una ocasión. Cuando yo fui encerrado en algún lugar, el día que yo salí de ahí, la calle se me hacía enorme, el aire me olía tan bonito, veía todo tan bien, caminaba y veía a la gente feliz, y yo decía: ¿cómo allá adentro todos tenían sus rostros tristes? Y si a mí me preguntaba, yo decía: yo nunca quisiera volver a estar encerrado. Cuando yo pienso todo lo que el Señor me ha perdonado, yo creo que cada uno de nosotros hemos hecho esta reflexión en nuestra mente, en nuestro corazón. Cada uno algún día, antes de irse a acostar, le ha dicho: Señor, ¿cómo es que tú pagaste esta deuda? Eso que yo hice no tenía perdón ni aquí en la tierra ni en ningún lado. Y el Señor dice: yo ya no lo olvidé. Aleluya. Yo ya no lo recuerdo. Cuando nosotros venimos aquí le decimos al Señor, estamos orando, ¿verdad? Y le hablamos al Señor, y viene el enemigo y empieza a hablar de nuestra deuda. Hay que agradecerle a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hay que voltear y decir: sí, cierto, Señor, y lo que dice es verdad, y sí lo hice, pero vengo a pedirte perdón. Vengo a pedirte que tú vuelvas a liberar de esta deuda. Y el Señor únicamente nos abraza y nos dice: no hay más deuda, yo ya la pagué. Aleluya. Hasta el día de hoy, nadie ha podido crear sangre. Es algo que solamente el cuerpo humano lo crea, el cuerpo de los animalitos. Pero hablando específicamente del humano, no se ha podido crear sangre, por eso existen las donaciones de sangre. Imagínense cuánto pagó el Señor por liberarnos de ese pecado. Bendito Dios. La gloria Me de imagino, Cristo. ¿verdad? Todos, aunque no habíamos nacido y teníamos que haber pagado una deuda, y el enemigo nos tenía ahí, y teníamos que ir a condenación, y él nada más tronándose los dedos y esperando con ansia. En el momento podemos tener él presos. Y llega el Señor y dice: ¿cuánto quieres por cada uno de estos? Dona tu sangre. Y dijo el Señor: hagámoslo de una vez. Gloria a Dios. Y él Cristo, aleluya. nos liberó. Aleluya. Él no escatimó Amén. para que hoy nosotros abramos los labios con libertad de ser hermanitos de pecado. Hace un momento decía: hay un lugar donde no se podía tener una Biblia y no podían hacer un culto con las puertas abiertas, y el Señor dice: yo
invertí sangre y una resurrección en tu libertad. Amén. Dame la gloria, bendice mi nombre, exáltalo, y donde camines, honrame. Aleluya. Así dice el Señor, Amén. porque Él está orgulloso de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros Gloria al Señor. Aleluya. sentimos que fallamos y con vergüenza venimos o no queremos venir, que es lo peor, y que decimos, ¿cómo voy a llegar a tu casa, precioso, si yo pisé tu sangre? ¿Qué dirá el Padre? ¿Qué dirá Él? Si yo estoy en la puerta esperando que verte venir y te abra tus brazos y decir, eres libre, eres libre, no hay deuda. Yo sabía que ibas a fallar, Gloria a Dios. pero ¿por qué crees que invertí en ti? Porque lo sabía. Sabía de qué manera estás hecho. Sabía que eres príncipe hoy. Que hoy eres llamado hijo de Dios. Es bueno el Señor, hermano. Yo no sé cuál es tu deuda. Porque yo sí sé cuál era la mía. Yo no sé cuánto tú tenías que pasar. Yo no sé. Lo que sí sé es cuando Él sufrió, cuando Él padeció. Lo que nosotros teníamos que padecer, Él lo padeció. Dice la palabra de Dios que Él fue y no abrió su boca. Gloria a Cristo. Cuando nosotros pensamos en lo que hemos pecado, yo creo que lo primero que nos da son las ganas de salir, de levantarnos, de correr al altar, de doblar nuestras rodillas y decirle, perdóname otra vez, he pisado tu sangre, pero yo sé que tú estás aquí, que tú me perdonas, yo sé que tú venías, yo sé que antes de yo nacer, tú ya estabas pagando esa deuda por mí. Bendito Dios. Y únicamente para poder abrir la boca un día y Aleluya. cantar libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. He venido para exaltar el Dios. Hoy, aquí está el libertador. Aquí está el Rey de Reyes. Y así, como si fueran abiertas las puertas de la prisión y que nosotros fuéramos los